Hola innovadores, bienvenidos a Tecnología Educativa, la herramienta y el canal para maestros y alumnos. En este tutorial te voy a enseñar a utilizar formularios de Google para crear tus exámenes diagnósticos, configurarlo, agregar imágenes, exportar calificaciones, exámenes autocalificables y mucho más. Una vez que iniciemos cuenta, daremos clic a los 9 puntitos y buscaremos el Drive. Una vez que se haya cargado todo, daremos clic al botón de nuevo. Se nos abre una serie de opciones y en la parte de abajo hay una parte que dice formularios de Google. Ahí daremos clic. Estamos en la pantalla principal del formulario. Yo les aconsejo que tengan almacenadas sus preguntas, ya sea en un documento de Word, blog de notas o un PDF. Esto para que el proceso sea más rápido. Más adelante ya verán por qué. Por ejemplo, yo estoy usando el documento de Word. Yo aquí voy a copiar el título y lo voy a pegar o escribir en el formulario en cualquiera de estas dos opciones. Seguidamente colocarán su cursor en un espacio vacío con la intención que nos aparezca el título. Y no se preocupen, toda la información se guardará en automático. Lo mismo haremos en la descripción del formulario. Ahora, en el segundo cuadro, aquí bastará con darle un clic para habilitar estas opciones. Solo es darle clic aquí para poder escribir la pregunta. Una de ellas va a ser que el alumno escriba su nombre completo. Esto es para que al momento de exportar las calificaciones nos aparezca en ese formato de Excel el nombre del alumno y su calificación. El siguiente botón, al momento de darle clic, nos da las diferentes opciones que puede responder el alumno a dicha pregunta. En este caso será breve, ya que solo el alumno escribirá su nombre. A su vez, si le damos clic a este botón, permite que la pregunta sea obligatoria. Esto quiere decir que el alumno no podrá avanzar si este campo no se llena. Para seguir agregando preguntas es muy fácil, bastará con darle clic a este primer icono y como ven, se ha creado un segundo cuadro. Si el video te está ayudando, no olvides darle like, suscribirte y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un video. Una vez que hayas colocado la pregunta, ahora vamos a dar esas posibles opciones para el alumno. Como ven, nuestro formato está de manera digital y solamente es copiar las opciones. Nos dirigimos nuevamente al formulario, le damos clic a la primera opción y control V o clic derecho pegar. Y como ven, ya están las preguntas de manera automática y no está escribiéndola una por uno. También podemos eliminarlo dando clic aquí en esta X o agregándole unas imágenes. También podemos agregar más preguntas. Vamos a configurar nuestro formulario. Esto es para evitar plagio entre los alumnos y también para que sea un formato autocalificable. Una vez que estemos dentro, se nos abre la siguiente ventana con general, presentación y cuestionario. Daremos clic en cuestionario y habilitaremos esta opción para que nos permitan hacer ciertas modificaciones. ¿Como cuáles? Bueno, una vez que esté habilitada, vean que en la parte de abajo nos dice mostrar calificaciones. La primera opción dice que si está seleccionada va a ser un formato automático. Vamos a hacer más ajustes más adelante. Pero si seleccionamos la segunda, esto va a ser de manera manual. Así que cuando el alumno envíe dicho formato, tenemos que hacer las calificaciones manuales. Y no, la idea es que sea automático. Las tres últimas, bueno, este es opcional. Yo considero que la deshabiliten para evitar entre ellos vean más o menos sus preguntas o cómo van, ¿no? La idea es que reduzcamos esta parte para que no se vayan a compartir entre ellos mismos. Pero esto es opcional, ¿no? En la parte de presentaciones, vean que nos salen estas opciones ya habilitadas, pero vamos a habilitar que sean unas preguntas aleatorias y una que se muestre una barra de proceso. La número 3 no la vamos a habilitar. Esto es también para evitar que entre ellos se envíen información, ¿no? En general, aquí, bueno, yo le dejo opcional. Yo de preferencia dejo esta casilla deshabilitada y habilito esta, sí, muy importante, que requiere un acceso, ¿no? Habilitamos esa primera. ¿Para qué? Para que el alumno cuando entre con su correo y llene el formato ya no pueda volver a entrar con su correo. Y estos van a ser los campos obligatorios, o al menos los que yo les recomiendo que los tengan.
Daremos en guardar y ya estará listo y configurado nuestro formulario. Una vez que esté configurado nuestro formulario, vean que en la parte de abajo hay un espacio que dice clave de respuesta. ¿Y esto para qué? Al momento que le demos clic, podemos escoger la respuesta que es correcta. Como ven, aparece una palomita. Y también colocarle pues los puntos de esa respuesta. En este caso lo dejaré en 10. Una vez que esté listo esta parte, le daremos en listo. Y como ya saben, que sea obligatorio. Ahora también en la parte de arriba nos aparece un total de puntos y así vamos a ir sumando conforme vamos avanzando. Vamos a agregar otra pregunta, pero la siguiente vamos a cambiarla. Esta primera es de opción múltiple. Vamos a ver otras, ¿no? Una vez que hayamos agregado una nueva pregunta, vamos a cambiar el tipo de opciones. En este caso damos clic y vamos a seleccionar casilla de verificación. Ya saben, volvemos a nuestro formato donde tenemos almacenada nuestra pregunta y copiaremos todo esto. Una vez que hayamos terminado, vean que en casilla de verificación hace lo siguiente. Por ejemplo, damos clic aquí para seleccionar las posibles respuestas. Ahora, la casilla de verificación funciona en que podemos seleccionar más de una. Por ejemplo, aquí cuáles son los dispositivos de salida. Selecciona que es una impresora, monitor y módem. Obviamente teclado no lo es. Y esas son las posibles respuestas. También podemos agregar un comentario, ya sea incorrecto o correcto. Por ejemplo, en incorrecto le podemos escribir ahí al alumno, claro que esto es opcional, como deberías de estudiar más o alguna otra pregunta que se les ocurra, ¿no, maestros? Ahora, en respuestas correctas le podemos poner, pues, felicidades, muy bien, sigue así. A su vez podemos agregarle un enlace a alguna página o un video también que le queramos compartir, pues para que se dé cuenta de que bueno, lo hiciste bien o pues lo hiciste mal. Daremos clic en guardar. Y es muy importante colocar los puntos. Si no lo hacemos al momento que esto le demos en guardar o el alumno lo haga, pues ya no va a ser un formato calificable, ¿no? Bueno, esto es lo que es la casilla de verificación. Vamos a la siguiente pregunta. Una vez que hayan colocado la pregunta y sus opciones, daremos clic al siguiente botón. En este caso vamos a escoger el que se llama lista desplegable. Una vez que la hayamos seleccionado, veamos que aparecen una serie de números. Al momento que leemos aquí en clave de respuesta, ya saben que es para colocar pues el puntaje. En este caso lo estoy dejando en 10 y seleccionaremos la respuesta correcta. Bastará con darle un clic, ya vemos que tiene la palomita y le podemos dar clic en listo. Más adelante les mostraré cómo es la visualización o cómo lo percibe el alumno. Siempre es aconsejable revisar nuestro formulario antes de compartir. Por ejemplo, en algunas preguntas no tenía habilitada la opción obligatoria. Vamos a agregar imágenes y esto lo podemos aplicar tanto en la pregunta como a la respuesta. Por ejemplo, yo quiero colocar imágenes en mi respuesta. Vean que en la parte derecha, al darle clic, nos habilita este cuadro donde en la primera opción podemos explorar unas imágenes que tengamos almacenadas en nuestro equipo. Pero si no encuentras dicha imagen, le puedes dar clic aquí a este botón donde dice búsqueda de imágenes, que te permite, bueno, supongamos que yo quiero buscar mi primera pregunta es una impresora. Entonces le doy clic y en la parte de aquí arriba en búsqueda escribo impresora. Le puedo dar enter y solamente selecciono pues la imagen que me gusta, le doy insertar y listo. Esperaré un par de segundos. Ahora esto lo puedo repetir en todas mis preguntas. Vean que es muy fácil. En este caso sería un monitor y aquí me aparecen algunos, pues yo escojo este y le doy insertar, ¿no? Esta opción es muy útil para no tener que buscar la imagen, descargarla y luego estar subiendo. Además, no le seguimos cargando más archivos a nuestro equipo. Recuerda que tenemos un video en el canal para poder acelerar nuestra computadora. Lo dejaré en la descripción del video. Vamos a agregar una nueva pregunta, pero esta vez será cuadrícula de opción múltiple. Como ya saben, solo es identificarla y le daremos clic. Como observan, aparecen filas y columnas. En filas irían las opciones que le daremos al alumno y en columnas como si fueran las categorías.
La idea es que el alumno sepa clasificar cuáles van a ser de entrada y cuáles van a ser de salida. Para ello vamos a hacer unos pequeños ajustes. Por ejemplo, mi primera columna sería entrada y la segunda sería salida. Ahí podemos agregar más columnas. Una vez que tenga listo toda esta parte, podemos darle clic donde dice clave respuesta. Antes de ello, vamos a requerir que esto sea obligatorio. Ya saben cuál. Una vez que está habilitada, bueno, pues ya le damos clic aquí en clave respuesta y solamente vamos a seleccionar dónde se supone que iría esa respuesta, ¿no? Por ejemplo, aquí el teclado que sería entrada o salida, y bueno, ahí bastará con darle clic y ajustar los puntos y le daremos en listo. Como vieron, es súper fácil, solamente ese clic donde según debe ser la entrada y la salida, ajusté los puntos y le di en listo. Ya tenemos esta parte. Nuestro formulario no solamente es de opción múltiple, hemos utilizado varios tipos de ejemplos, ¿no? Ahora solamente vamos a darle una opción que es personalizar o darle un estilo. Esto es muy fácil igual. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, aquí le damos clic. Al momento nos sale esta siguiente paleta. Vamos a seleccionar una imagen. Aquí podemos escoger algunas de los temas o también podemos subir un archivo que tengamos en esta parte, ¿no? Tenemos varios temas, como ven, ilustraciones, fecha de nacimiento, gastronomía, y bueno, solamente escojan uno que les llame la atención. Como vieron, es muy fácil, nada más seleccionamos y lo subimos. Ahí podemos cambiar incluso el color del tema, el color del fondo o un estilo de fuente. Ha llegado el momento de ver cómo lo verán nuestros alumnos. Para ello daremos clic al siguiente botón, que permite hacer una visualización del formulario. Tenemos la imagen, el título, la descripción y todo nuestro contenido. La primera pregunta es de opción breve. Aquí es donde el alumno escribirá su nombre. La siguiente pregunta es de lista desplegable. Aquí el alumno dará clic y elegirá alguna de las posibles respuestas. En este caso sería hardware. La tercera pregunta es de opción múltiple y como ya saben, solamente es escoger una de las 4 posibles respuestas. La cuarta pregunta es de cuadrícula de opción múltiple, en el cual el alumno dará clic donde considere cuáles son periféricos de entrada y de salida. Es muy fácil, solamente seleccionará y avanzará a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de casilla de verificación. Aquí fue donde colocamos imagen en cada una de las preguntas. Esta opción permite seleccionar más de una respuesta. En este caso son 3 que vamos a seleccionar. Cuando el alumno haya acabado de responder todo el formulario, dará clic aquí en enviar. Para poder compartir el formulario, daremos clic en enviar y en la siguiente ventana podemos enviarlo por correo electrónico o si damos clic aquí puede ser por un enlace. Aunque está muy largo podemos acortarlo y cuando estés seguro darás clic en copiar. Una vez que lo hayas copiado puedes compartirlo en los grupos del correo, del WhatsApp, del Google Classroom, del Facebook o en la plataforma que estén usando. Para poder exportar las calificaciones tendremos que ingresar de nuevo al Drive y buscar nuestro formulario con el nombre del título que le hayan colocado. Una vez que termine de cargar nuestro formulario, vamos a identificar que en la parte de arriba aparece respuesta. Ahí daremos clic. Posteriormente se abrirá la siguiente pestaña donde nos salen 3 opciones: resumen, por pregunta o de manera individual. En resumen, si bajamos, vamos a ver unas gráficas y estadísticas de los alumnos conforme hayan respondido dichas preguntas. Muy útil para saber dónde hay que reforzar. Ahora, en el siguiente en preguntas, pues aquí nos clasifican por cada una de las preguntas que hayamos colocado. En este caso fueron 5. Y de manera individual, ahora es por alumno, que nos puede mostrar pues una forma de que el alumno haya contestado. Pero para sacar las calificaciones daremos clic aquí y nos aparece el siguiente cuadro, en el cual está seleccionado por default donde dice crear una nueva hoja de cálculo. Ahí la vamos a dejar como está y daremos clic aquí en crear para que se genere lo que es un documento de Excel. Aquí podemos encontrar el nombre y a un costado la calificación. Podemos igual encontrar lo que son las fechas y las preguntas que hayan colocado, pero lo que nos interesa es la calificación. Posteriormente aquí te puedes apoyar para descargarlo
o enviarlo a un formato que ustedes tengan ya para poder evaluarlos a sus alumnos. Me alegra que te hayas quedado al final. No olvides suscribirte al canal, puedes darle clic al botón que está apareciendo en pantalla y te dejo unos videos que puede que te interese. Un gusto saludarte y nos vemos en un nuevo video.